Es el fascismo. El fascismo fue un movimiento político social de carácter nacionalista y totalitario. Surgió en Italia en 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Su creador fue Benito Mussolini, quien gobernó el Estado italiano desde 1922 hasta 1945. Desde que Italia y el fascismo se difundió rápidamente a otros países de Europa de entreguerras, entre ellos Alemania, Rumania, Bulgaria, Portugal y España. La Alemania nazi, gobernada por Adolf Hitler de 1933 a 1945, llegó al fascismo a sus últimas consecuencias, obteniendo el apoyo gran parte de la sociedad a la guerra de la discriminación y el racismo. El fascismo se basó en una ideología de extrema derecha que rechazaba tanto la democracia liberal de competencia de partidos como los regímenes socialistas del Partido Único, basados en el marxismo y leninismo. Sus métodos de gobiernos totalitarios incluyeron el culto a la personalidad del líder, la persecución de los dirigentes opositores y la discriminación de las minorías. Luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo perdió popularidad y se transformó en un movimiento político minoritario. En ese contexto, el término fascismo comenzó a ser usado de manera peyoritaria para calificar actitudes autoritarias, racistas y discriminatorias. En la actualidad, diversos partidos de extrema derecha de Europa pretenden revitalizar el fascismo para llegar al poder. Características del fascismo. Concertó todos los resortes del Estado en un líder supremo que exigía obediencia absoluta a sus subordinados. A este líder o conductor, llamado Dulce Italia, se le consideraba infalible, por lo que nadie podía cuestionar sus decisiones. Rechazó el sistema democrático al proclamar el partido oficial como el único habilitador para actuar legalmente en la vida política y ocupar cargos del Estado. Persiguió y reprimió a los opositores que debieron exiliarse para no ser encarcelados o asesinados. Realzó el rol de las Fuerzas Armadas, que debían estar preparadas para defender los ideales del Estado y luchar tanto contra los enemigos internos y externos. Se basó en una ideología que exaltaba la idea corporativista frente a la de un individuo o intereses de clases. Manipuló los medios de comunicación para obtener el apoyo popular. Las propagandas en el cine, radio, diarios y televisión jugaron un rol fundamental en esa estrategia del fascismo para crear una ideología que mantuviera agunitado el poder en torno a ciertos objetivos, como recuperar territorios perdidos en el pasado, detener la expansión del comunismo o expandir el territorio nacional. Controló la educación para que exaltaran las ideas de la patria, nación e ideología fascista. El origen del fascismo. Luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial y las expectativas que tenían los italianos de extender su territorio quedaron frustradas por el Tratado de Seyk-Germania, que estableció el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. La primera reacción nacionalista fue la del poeta Gabriele, que encabezó una aventura militar que culminó en la ocupación de la ciudad croata de Sibiu, en la que estableció un estado libre. Mientras tanto, el 23 de marzo de 1919, Benito Mussolini fundaba la agrupación Liga Italiana de Combatientes, que cobró visibilidad con su participación en luchas callejeras contra huelguistas y comunistas que vistieron camisas negras usando corrajes militares. El temor de las clases medias que se produjera en Italia una conmoción social similar a la Revolución Rusa fue uno de los factores que estableció el ascenso de los fascistas, ya que fueron vistos como la mejor arma para impedir la extensión del comunismo obrero. El 9 de noviembre de 1921, Mussolini transformó su agrupación en un partido político al fundar el Partido Nacional Fascista, que se caracterizó por su oposición tanto al liberalismo como al socialismo. En 1922, los fascistas protagonizaron la marcha sobre Roma, tras la cual el rey Víctor Manuel III decidió entregar el poder a Mussolini. Tras el secuestro y asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, en 1924, Mussolini comenzó a darle forma a un régimen político nacionalista y autoritario que fue tomado como modelo para otros dirigentes políticos de la Europa entre guerras. El fascismo es un fenómeno histórico complejo y polémico que ha generado muchos debates y estudios, según el historiador Roger Griff. El fascismo es una forma de modernismo
programático que busca crear una nueva sociedad basada en el renacimiento nacional o étnico. Sin embargo, otros autores han cuestionado esta interpretación y han señalado las contradicciones y rasgos antimodernos y fascistas. En octubre de 1922, en Italia comenzó una marcha que determinaría el futuro de su historia. 2 días después, Benito Mussolini entraba a la capital liderando la marcha sobre Roma y se convertía en primer ministro del país, más de 20 años. Benito Mussolini nació en una familia humilde, de Dapio, en la región de Emilia-Romagna. Desde joven se relacionó con el socialismo más radical, pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial, sus compañeros le echaron del partido por su postura belicista. Así comenzó su andadura en el nacionalismo más extremo. Después de la Gran Guerra, Italia, frustrada por los pocos logros obtenidos durante la contienda, necesitaba un nuevo líder. Mussolini se postulaba como ese gran guía que acabaría con el descontento y descontrol generado por los comunistas. Para combatirlo, en 1919 crea los Fasci di Combattimento, unos grupos armados que atacaban con casi total impunidad contra militantes de izquierda y que serían el germen del Partido Nacionalista Fascista. En el otoño de 1922, Mussolini llama a sus seguidores y emprende la marcha sobre Roma. El marco de un gobierno desestructurado junto a una población desesperada fueron el caldo de cultivo perfecto para su golpe. Durante 4 días, fascistas de toda Italia toman las principales ciudades y 40.000 camisas negras marchan por el país hasta llegar a Roma. El primer ministro del momento, Luigi Pacta, intenta declarar el estado de sitio, pero el rey Víctor Manuel III lo desestima y al día siguiente nombra a Mussolini primer ministro de Italia. En sus primeros años en el poder, Mussolini se hace con el apoyo de la burguesía, de los ambientes más conservadores y del catolicismo, mientras mantiene una fuerte represión política contra los liberales. En 1924 gana las elecciones, tras el asesinato de su principal adversario político, Giacomo Matteotti, a manos de un grupo de fascistas, y legaliza todos los partidos políticos y transforma su gobierno en una dictadura fascista. Desde entonces comienza su mandato más radical. Su mensaje se centra en el nacionalismo, la xenofobia, el culto al poder y a su figura, el duce, y emprende campañas para volver al pasado glorioso de su país con un expansionismo colonialista. De esta manera, consigue controlar a una población sin derechos individuales y que viven por y para el Estado. Desde el inicio del nazismo, Benito Mussolini se interesa y relaciona con Adolf Hitler. Ambos defienden el nacionalismo más extremo y en 1939 firman un tratado de paz, el Pacto de Acero. Durante la Guerra Civil Española también apoyan militarmente a Franco, lo que supuso el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler le declara la guerra a los aliados, Mussolini, confiando en las posibilidades de su homólogo, también declara la guerra a sus enemigos comunes. Pero el precario ejército italiano fracasa en poco tiempo y Mussolini acaba destituido por su propio partido y encarcelado por orden del rey Víctor Manuel III. En septiembre de 1943, unos paracaidistas alemanes le liberan y se trasladan a la zona norte del país para formar allí la República de Saló. Pocos meses después, con el avance de los liberales a las puertas, Mussolini intenta escapar disfrazado de oficial alemán, pero es descubierto por miembros de la resistencia. Al día siguiente, el 28 de abril de 1945, Mussolini fue fusilado junto a su amante, Clara Petacci.